Ok, bien. Buenas tardes con todos los presentes. Comentarles, este es un webinar ratito en donde vamos a tratar sobre lo que es dominando el estándar BRCGS, versión 9.0, pasos clave para la certificación en seguridad alimentaria. ¿Sí? Bien, vamos a conocerlos un poquito. No sé si es que nos pueden comentar desde qué país o de qué parte del Perú se encuentran, ¿no? Para conocerlos un poquito más. Nos pueden escribir por el chat o también a través del audio, no hay ningún problema, estamos para escucharlos. Nada más afuera. Aquí adentro ahora. Podemos... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Un gusto desde Perú, Chiclayo. Desde Paita, un gusto, señor Dagoberto. Saludos, buenas tardes. Bien, por acá también tenemos a Alison Jocelyn desde Michoacán, México. Un gusto. Bien, creo que me olvidé de comentarles, les comento, mi nombre es Alicia, soy parte del equipo de Indutech. Sí, comentarles un poquito más sobre Indutech. Nosotros, somos una empresa peruana, estamos ubicados acá en la ciudad de Chiclayo, en Pimentel para ser exactos. Nosotros, somos una escuela de formación profesional, brindamos todo lo que son cursos en línea, cursos como lo que es oil and gas, tenemos también cursos de automatización, cursos también de instrumentación, gestión de calidad, como en este caso estamos brindando, y también lo que respecta a lo que es seguridad industrial, ¿no? También comentarles un poquito sobre nuestra página web. También pueden visitarnos como indutech.pe, ahí pueden encontrar todos nuestros cursos en la cartelera para que puedan visualizarlos. Igual si que quieren mayor información más detallada sobre el curso, nos pueden escribir al número que, en breve les voy a dejar en el chat para que ustedes puedan contactarnos también. Y hacer la mención sobre la docente a cargo del webinar, que va a ser la magíster Marly Flores Herrera. Ella es una especialista en sistemas integrados de gestión de calidad. Cuenta con muchos años de experiencia en lo que es certificación e implementación de normas estándares internacionales y también nacionales. Así que darle la bienvenida a la magíster Marly. Por favor, adelante, para que usted pueda también presentarse y dar inicio a lo que es el webinar, ¿no? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Bien, me presento. Soy la magíster Marly Flores Herrera. El día de hoy vamos a conversar de un tema súper interesante y espero en algo pueda aportarlos a ustedes para que puedan aplicar en sus diferentes labores en el trabajo. Bien. El webinar de hoy está titulado como Dominando el estándar BRC-GS Food Safety versión 9, donde vamos a hablar de pasos claves para la certificación en seguridad alimentaria. Primero, es importante saber cómo es que nació el BRC, ¿no? Hoy en día es sumamente importante para las empresas dedicadas al rubro alimentario tener alguna certificación de seguridad alimentaria. Y ustedes se preguntarán por qué. Básicamente porque las empresas que tengan alguna certificación les abre el mercado, les va a permitir que los productos que ellos procesen lleguen a diferentes destinos del mundo.
Entonces, es así como nació el estándar BRC, que es un estándar británico para marcas de supermercados. Eh, este estándar evolucionó hasta convertirse hoy en día en un portafolio muy importante y aparte que está reconocida por la GFCI, que abarca temas de seguridad alimentario, envases, almacenamiento, agentes, productos sin gluten y también está enfocada a la parte de sostenibilidad con un enfoque alineado a la cultura organizacional de las empresas. También tiene un enfoque en el fraude y la digitalización. Entonces, como ustedes pueden ver, cualquier organización que hoy en día quiera exportar sus productos, sí o sí tiene que tener algún estándar normativo de seguridad alimentario implementado dentro de su organización. Me alegra mucho ver a algunos participantes el día de hoy. Macarena, me parece que escuché que estás conectada. Hace un tiempito llevamos un curso y me alegra saber que sigues en este mundo de las actualizaciones. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este webinar. Primero que nada, el BRCGS como norma tiene un objetivo. El BRCGS es una norma que aplica para productos de consumo humano, productos de consumo animal, como los piensos, para lo que es alimentos para cerdos, peces, aves y también alimentos para mascotas. El objetivo de la norma se cimienta bajo 4 criterios fundamentales. El primer criterio es calidad. Siempre escuchamos este término, calidad, 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 pero ¿a qué nos referimos cuando decimos calidad? Básicamente a un conjunto de características con las que debe cumplir un producto para ser considerado aceptable al momento de ser entregado al cliente o al consumidor final. Pero también tenemos otro criterio sumamente importante, que es la inocuidad. Cuando hablamos de inocuo, hace referencia a que ese producto no tiene que causar alguna afectación a la salud. Es decir, no tiene que representar un peligro al momento de ese alimento ser consumido. Recordemos que los diferentes productos que se encuentran en el mercado muchas veces son consumidos por niños, ancianos y hasta personas que tienen alguna enfermedad. Entonces, si este alimento no es seguro, puede causarles la muerte. El otro criterio en el que la norma se basa es en la legalidad. Te dice que la norma exige que se cumplan las leyes y normativas nacionales como internacionales. ¿Alguien está con el audio prendido, por favor? Apáguenlo. Ok. Bien. El otro criterio en el que se basa la norma es en la autenticidad. En este criterio tiene que ver con el etiquetado responsable, ya que un producto auténtico es el que corresponde en característica y en composición con lo que dice su etiqueta. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un producto orgánico o un producto libre de gluten. Tiene que ser tal cual está en la etiqueta. Pero si es que no fuese así, yo tengo un producto palta orgánica, lo vendo, en teoría ese producto orgánico es mucho más caro también, pero en sí es un producto convencional. ¿Estaré cumpliendo con este criterio? No, porque estoy engañando al consumidor. Entonces, lo que la norma dice es que tiene como objetivo dar cumplimiento a las leyes, a las normas y proteger al consumidor. Y a la par también tiene como objetivo proteger a la organización que produce estos alimentos. También tiene como objetivo mejorar la imagen de la empresa,
porque una empresa que tiene algún estándar de seguridad alimentario le hace mucho más atractivo en el mercado internacional a una empresa que simplemente quizás por ahí tiene implementado un HACCP, ¿no? Que es algo básico, pero al tener un sistema de seguridad e inocuidad alimentario, nos los hace pues mucho más reconocidos y está clarísimo que los clientes van a optar por la organización que tenga algún estándar certificado en su organización. Entonces, es así como la norma o el estándar BRCGS nos dice que bajo estos 4 criterios se maneja y esto se tiene que ver reflejado en toda la cadena de procesamiento del producto, desde recepción hasta la distribución del producto. Bien. Luego tenemos la estructura de la norma. Bueno, básicamente la estructura se divide en, yo lo llamo 5 partes. La primera parte nos va a hablar acerca del alcance, los principios y su relación que tiene el BRCGS con la GFCI. Y también argumenta la credibilidad y transparencia de esta norma. En la parte 2 nos habla de las cláusulas. Esta norma tiene 9 cláusulas, el cual esta parte es auditada por un auditor interno o ya sea por alguna casa certificadora. En la parte 3 nos habla acerca del protocolo de la auditoría, es decir, los tipos de auditorías que se tiene, la frecuencia con la cual se realizan las auditorías, cuáles las calificaciones que se tiene dentro de este estándar normativo y también el seguimiento que se realiza. Y en la parte 4, gestión y gobernanza, nos hace referencia en cómo se administra o se gestiona la propia norma. Uy, por favor, sí voy a pedir que apaguen sus audios porque si no, no va a permitir que haya una adecuada comunicación. Y en la parte 5 ya están los apéndices, que ahí básicamente define lo que son las referencias, algunas definiciones que se van de palabras que se encuentran en todas las cláusulas y que lo define para que se haga mucho más entendible al momento de interpretar e implementar este estándar normativo. Bien, luego tenemos el alcance de la norma. Básicamente, la norma establece los requisitos para la fabricación, procesamiento y envasado de alimentos procesados, que estos alimentos pueden ser como marca propia o con marca del cliente. Muchas organizaciones tienen sus productos con marca propia, ¿no? Un nombre propio, pero a veces el cliente a la organización le dice, no, yo quiero que mi producto que tú vas a procesar salga con un nombre propio del cliente. Entonces también entra dentro del alcance esta parte de los alimentos procesados. Luego también tiene que ver con materias primas o ingredientes. Luego también tenemos alimentos para mascotas y alimentos para animales. Cuando hablamos de alimentos para animales, tiene que ver con los piensos, que son las comidas para los cerdos, para las aves, ¿no? Y luego tenemos para producto primario, como frutas y verduras. También tiene un alcance de productos comercializados. Es decir, que fueron comprados y almacenados en el sitio, pero no hubo una transformación de estos alimentos. Pero la norma también te dice que tiene un alcance para estos productos. Luego vamos a hablar de los principios de la norma. Son los pilares que mueven la norma. Primero nos dice que tiene que haber un compromiso del equipo gerencial. En una empresa que procesa alimentos, tiene un líder, como en cualquier organización. Este líder es el que mueve al equipo, entonces, por ende, él tiene que estar concientizado con respecto a la importancia
de un sistema de gestión de inocuidad alimentario. ¿Y cómo demuestra este compromiso? Primero que nada, brindando los recursos necesarios para la implementación y para el funcionamiento de los diferentes procesos, facilitando también capacitación para su personal, implementando, ¿sí? ¿Alguien está levantando la mano? Sí, soy yo. Bueno, hay una pregunta en el chat, no sé si le podría responder a César Medina que está preguntando. Tiene una duda con respecto a lo que es producto auténtico, si no me equivoco. Sí, a ver, el chat. Mm, ya. Cuando hablamos de autenticidad, nos referimos, César Medina, buenas tardes, al sistema, a la naturaleza del producto. Por ejemplo, tú en tu planta de procesamiento tienes proceso convencional y proceso orgánico. Se sabe muy bien que un proceso convencional ha tenido aplicaciones de químicos y un producto convencional no, sino hay otro tipo de manejo desde la siembra en el manejo en el campo. Entonces, nosotros podemos llevar o dar cumplimiento a esto eh, bajo la certificación porque se pasa a auditorías de producción orgánica, donde con esto se valida que se tiene el correcto control y adecuado etiquetado del producto. Para ello, en Perú se tiene casas certificadoras como Control Junior, que es una de las casas más conocidas que realiza auditorías a las diferentes empresas para certificar que tu producto es orgánico. Bajo este sello, porque es un sello, va a definir que este producto es auténtico. Y esto se tiene que ver reflejado en la etiqueta. Es así como nosotros podemos validar con respecto a la autenticidad. Tú todo lo que declares en la etiqueta tiene que estar en el producto, porque si tú obvias esa información, no estarías cumpliendo con la autenticidad, porque no estarías declarando los componentes o la naturaleza del producto como tal. ¿Sí, César? ¿Claro? Bien, bien, chicos. Eh, Alicia, me parece que es el tiempo para que puedas dar la pequeña introducción o tú me avisas. Ya, sí, a ver, dame un minutito, a ver. Estoy revisando la PPT. Bien, ok, está bien. Sí, José Gallardo, no existe una diferencia. La ISO 22000 es un pilar fundamental que se acoge en casi la mayoría de los demás estándares, ya que la ISO 22000 está enfocado a la parte de los prerequisitos, que ya en esta parte les iba a explicar también respecto a los prerequisitos y también parte de un sistema de gestión alimentario. Entonces, cuando hablamos de ISO 22000, siempre hacemos referencia dentro del estándar BRCGS, también dentro del estándar FCC, que es otro estándar normativo que está dentro de la GFCI. Es como que una matriz que nos permite alinear los diferentes requisitos o secciones de la norma BRC que está fundamentado en la ISO 22000. Es como una ISO madre para las otras estándares normativos. ¿Sí? ¿Me comenta? Si tuviesen otra duda, si no, Alicia, daríamos, te doy pase para que hagas la breve Sí, a ver, presentación. sí, a ver. Ya, bien. Em, a ver, déjeme compartir ya, la pantalla. Ya, Sí. ok.
Bien, esta es la presentación, ok. Bueno, comentarles justamente a todos los participantes el día de hoy de este webinar, bueno, que justamente tenemos un, bueno, curso completo en lo que es gestión de calidad e inocuidad, en donde tenemos lo que es la ISO 9001, también la FCSC 22000 y lo que es Food Safety, ¿no? Comentarles de que este curso está iniciando, pues, como pueden visualizar, el día 17 de mayo. Estamos iniciando justamente con la Magíster Marley, que va a ser la encargada, pues, de dictar este curso. No, las clases en este caso, como les venía comentando, son a través de la plataforma Zoom, son en vivo. Las clases son los días sábados y domingos. Bueno, para Perú son de 4 a 7 de la noche. Para México sería de 3 a 6 de la, no, a 6 de la tarde. ¿Sí? Horario Colombia sería el mismo horario que acá Perú, ¿sí? Entonces, bueno, comentarles de que este curso, bueno, al finalizar, dentro del precio incluye también lo que es un certificado. Como tal, van a tener acceso a lo que son las grabaciones de clase y también material por parte de la docente y lecturas adicionales para que ustedes pues puedan estudiar. También además de ello, adquirir nuevos conocimientos y todo ello que va a ser muy productivo para su vida profesional, ¿no? Bueno, acá, bueno, estoy proyectando un poco más sobre lo que son las habilidades que ustedes van a desarrollar a lo largo de este curso que tiene una duración de 3 semanas, que son los fines de semana, las clases. No sé si es que la docente Marley nos podría explicar un poquito más a detalle sobre lo que son las habilidades que va a desarrollar en este caso el estudiante en el curso como tal, ¿no? Sí, bueno, parte de las habilidades a desarrollar dentro de este curso es el dominio de normativas y estándares internacionales. Vamos a hablar acerca de la ISO 9001, que es una ISO enfocada a la parte de calidad, el estándar FCC, BRCGS, que forman parte de la Iniciativa Global de Seguridad e Inocuidad Alimentaria. Van a entender la importancia de esta normativa, cómo entender cada requisito y la forma de implementar y qué controles se debe tener en cuenta. También como parte de la implementación de estas normativas, cómo se debe realizar las auditorías, ya sea auditorías internas, externas, la identificación y gestión de los diferentes peligros. Una cosa es identificación de peligros y la otra es la identificación de riesgos, pero ambos tienen que ir de la mano para controlar los peligros. Van a poder también adquirir la habilidad del pensamiento analítico y resolutivo. Es muy importante las personas que se dediquen a este rubro de lo que es el sistema, los sistemas de gestión, a cómo interpretar y reaccionar ante situaciones como, por ejemplo, no conformidades o situaciones del mismo proceso, cómo abarcar para poder dar cumplimiento a las normativas. Y también parte de esto también es importante mantener siempre una comunicación efectiva, directa y fácil, porque en el proceso de implementar los diferentes estándares normativos, vas a poder toparte con diferentes personas, desde un operario que quizás estudió a lo mucho primaria hasta un gerente o director. Entonces, es muy importante poder manejar esa comunicación para que la información que ustedes como implementadores o auditores pueda ser entendido por todos ellos y en cualquier nivel de formación dentro de la organización. Esas serían las habilidades que ustedes eh, adquirirían durante el proceso. Ay, ok. Bien, muchas gracias entonces a la Magister Marlene, donde nos ha dado pues una explicación más a detalle sobre lo que son las habilidades que en este caso pues ustedes van a adquirir en el curso, ¿no? Y justamente como les había comentado, les tenemos una sorpresa para todos ustedes, los participantes de este webinar sobre el curso completo, sobre más que todo, bueno, por acá me preguntaron, creo, horario de Chile.
Ya, Chile está, si no me equivoco, una hora adelante que nosotros, sería de 5 a 8 de la noche, sería para horario Chile, ¿sí? Bueno, por acá dice trabajo hasta las 6. En este caso, Marisela, como te comenté, tendrías en este caso la accesibilidad de poder revisar la clase para que no te puedas perder pues de ningún detalle en este caso, ¿no? Bien, ahora justamente como les comenté, les tenemos lo que es una sorpresa para todos ustedes, en donde el curso completo de gestión de calidad e inocuidad va a tener lo que es un 50% de descuento para todos ustedes, en donde para Perú va a ser válido solo para hoy, tanto para Perú como para el extranjero, y va a tener un costo de 225 soles, un precio único y en donde les va a incluir lo que es un certificado, material de clase, también lo que es acceso a las grabaciones, como miembros también de Indutech van a poder ser partícipes de los webinars que nosotros estamos realizando continuamente y todo ello, ¿no? Y para otros países, ¿no? Chile, México, Colombia, el precio único en este caso para ellos son de $70. El medio de pago para estos países es a través de EasyPay. Pueden realizar el medio de pago a través de EasyPay en nuestra página web que lo tenemos activo. Bueno, para poder acceder a este descuento les voy a enviar lo que es el enlace del chat y a través de ese chat que es del WhatsApp nos pueden escribir para poder brindarles este 50% de descuento para todos ustedes y que pues solo es válido hasta el día de hoy, hasta las 9 de la noche, 10 de la noche como máximo, hora Perú, sería válido este descuento, ¿sí? Les comento nuevamente, para Perú sería un pago único de 225 soles y para el extranjero en este caso sería un pago único de $70, el medio de pago EasyPay, y para Perú, bueno, tenemos Yape, transferencia, todos los medios de pago en este caso. Sí, bueno, también, a ver, proyectarles lo que es también bueno, tenemos nuestro brochure del curso, sí, para que puedan ustedes ver. Acá lo tenemos. Creo que sí se puede visualizar. Bien. Ese es el brochure de nuestro curso. El brochure cuenta de 6 módulos en este caso y acá pues se puede visualizar con mayor detalle cada uno de los temas que se va a ir desarrollando en cada una de las clases. Por ejemplo, en el módulo 1 tenemos lo que es la gestión de procesos, en donde van a poder ver lo que son los tipos de procesos, los modelos de ISO 9001. También van a poder lo que son ver medición y análisis de proyecto y bueno, entre otros temas, ¿no? En el módulo 2 tenemos lo que es la metodología Kaizen 5S. No sé si es que la docente nos podría explicar un poquito más sobre esta metodología, Marley, para que los puedas hacer mención a los chicos. Sí, la metodología Kaizen es, bueno, básicamente las 5 S es de suma importancia en lo que es la parte de proceso, almacenes que te van a permitir mantener orden, limpieza y poder estandarizar los diferentes niveles de esta metodología. Son 5, por eso 5 S, y es una herramienta muy utilizada hoy en día, sobre todo también para mantener el orden, evitar accidentes dentro de los diferentes puestos de trabajo y también en la parte operacional. Bueno, tenemos aquí la ISO 9001, que es un estándar que hoy en día la mayoría de las organizaciones de cualquier rubro implementan esta ISO 9001, ya que es un estándar de calidad donde asegura que los procesos cumplen a todo nivel. Vamos a hablar también acerca de cómo es su implementación, qué ventajas se va a tener. Vamos a ir desarrollando cada una de las cláusulas. Vamos a aplicar talleres para poder ver la aplicabilidad. De igual manera con la FCC, ISO 22000, justamente hace un momento vi que hicieron esa pregunta, ¿no? Que también tiene un enfoque en calidad y también la ISO 22000 con respecto a los prerequisitos.
y cómo es que se vincula entre la ISO 22000 y la FCC. Luego también vamos a hablar a mayor detalle, vamos a ir hablando de cada uno de los requisitos del estándar BRCGS, que justamente hoy día vamos a hacer una introducción corta pero importante, pero ya en el curso vamos a hablar a mayor detalle, vamos a hacer mención también diferentes situaciones que a lo largo de mi experiencia he visto y que quizás también ustedes por ahí tienen alguna duda o situación vivencial, también vamos a hacer compartir las experiencias, porque es así como uno va aprendiendo. ¿Sí? Continúa, Alicia. Y bueno, también defensa alimentaria, fraude, que hoy en día tanto el BRC, FCC te piden que la organización se tenga implementado. Justamente también César me parece que preguntó nuevamente respecto a la autenticidad. ¿Cómo es que demostramos, no, la autenticidad de un producto? También ahí vamos a hablar, porque muchas de las empresas cometen fraude, ¿no? Te dicen que dentro de su composición adicionan o un producto es 100% de aceite de oliva, ¿no? Pero realmente ese producto no es al 100%, sino está mezclado con otro producto. Entonces ese producto ya no es auténtico y la empresa que hace ese acto está cometiendo un fraude. Entonces, hoy en día las organizaciones que tengan algún estándar que pertenezca a la GFCI tiene que tener implementado la defensa y fraude. Y para ello hay metodologías de evaluación para que tú puedas evaluar las diferentes áreas y situaciones y a la par implementes acciones y medidas para evitar que se produzca alguna situación, ya sea de manera intencionada o con un objetivo ideológico o de remunerativo, ¿no? Que generalmente es cuando se comete fraude alimentario. Eso es más o menos, en resumen, cómo es que vamos a desarrollar el curso en las 6 semanas. Y bueno, espero que puedan acompañarme para poder realizar este curso que se ha preparado con gran cariño para ustedes. Ok, bien, entonces, em, bueno, como les comenté, nos pueden escribir a este chat en donde se encuentra el catálogo del curso para poder brindarles una información mucho más amplia sobre lo que es el curso y pues poder aprender bastante sobre lo que es la magíster, ¿no? La que cuenta con bastantes años de experiencia en este rubro y pues estoy seguro de que va a ser mucho provecho para ustedes. Nuevamente, hacerles mención sobre lo que es el precio del curso, en este caso el curso completo para Perú 225 y para el extranjero $70. ¿Sí? Les estoy dejando el enlace del chat perdón, el enlace de WhatsApp en el chat del Zoom para que ahí puedan consultarme y yo, bueno, con gusto les voy a poder ayudar, lo voy a poner a responder para que puedan, pues, no, bueno, para que no se puedan perder de esta gran oportunidad y poder participar de nuestro curso, ¿sí? Así que bueno, les sigo dejando con con la docente Marley para que les pueda seguir explicando sobre este webinar. ¿Sí? ¿Me escuchas, Marley? Sí, estoy Ok. por proyectar. Ujú. Ok. Bien. Antes de avanzar, vi una pregunta, me parece, de César. Sí, sobre autenticidad, ¿no? Mira, sí es necesario que se realice una evaluación o validación, pero todo eso tiene un enfoque en base al riesgo. La información que se detalla en las etiquetas tiene que ser exacta, veraz y no engañosa, obviamente, ¿no? Y para demostrarlo se tiene que tener evidencia objetiva. eh, y hay diferentes formas para evidenciar la autenticidad de los productos y o ingredientes. Por ejemplo, ¿no? De los ingredientes, la empresa, ¿cómo se va a asegurar de que se cumpla? Primero,
se tienen que solicitar fichas y estas fichas tienen que ser firmadas por el proveedor, certificado de análisis de lote, también es una forma, para determinar si, por ejemplo, es de una proteína de soya o leche, hay análisis de laboratorio, ELISA, PCR, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de los alérgenos. También hay análisis como cromatografía. Eh, Todo esto se puede hacer para demostrar la autenticidad para productos un poco más transformados, como por ejemplo para ver el tema de alérgenos, sí hay análisis más complejos. Y es así como podemos demostrar este criterio, ¿no? En el cual la norma se basa para dar cumplimiento a la autenticidad del producto. Justamente hace poco vi que la casa del BRCGS sacó los hallazgos del año 2024 y uno de ellos era, por ejemplo, referente a alérgenos, ¿no? En Estados Unidos, muchos de los casos que llegan a los hospitales es generalmente por alguna persona consumió un producto y dentro de su composición tuvo algún alérgeno y pues no hubo la declaración adecuada. Y esto también es causante mucho de retiros de mercado porque se detecta productos que no tienen la información respectiva de los diferentes ingredientes. Recordar que la información que va en la etiqueta es sumamente importante, ya que como empresa te dice que tú estás obligado a declarar estos ingredientes. Ahora, el consumidor también toma la decisión de si consumir o no tu producto, pero si él, pese a ver que en sus componentes hay un alérgeno y lo consume, ya no sería tu responsabilidad, porque tú como fabricador, tú has declarado que tu producto tiene un alérgeno y eso ya estuvo en decisión de, el consumidor. Entonces no entrarías a tallar como responsabilidad por parte de la empresa. Pero en Estados Unidos, Europa, sí se tienen muchos casos de el tema de las reacciones alérgicas por los alérgenos. Bien, espero haber respondido tu duda, César, con respecto a lo que es autenticidad. Bien, continuamos. El estándar BRCGS tiene la declaración de la intención. Aquí he cogido un ejemplo de la cláusula 1, que es un requisito fundamental, compromiso de la gerencia, señor, y mejora continua. Eh, Bien, gracias, César. Bien, la declaración de la intención, como pueden ver aquí en la flechita, es lo que se espera, es la parte principal que detalla. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice, la gerencia señor del establecimiento deberá demostrar que ha asumido un pleno conocimiento con la implementación de los requisitos de la norma mundial de seguridad alimentaria. Y este declaración de intención se va a desarrollar dentro de las cláusulas y de los requisitos. Como pueden ver aquí en la norma, tenemos la cláusula 1.11 que detalla como requisito pues que se tiene que tener una política en la organización y esta política tiene que tener la firma, tiene que ser comunicada en toda la organización, tiene que dentro de esta política estar el compromiso de la mejora continua y el desarrollo de la cultura de la inocuidad alimentaria. Entonces, todo el desarrollo de las 9 cláusulas de la norma BRCGS, ustedes siempre van a encontrar la declaración de la intención, que es el propósito, es como decir el general, y luego se desglosa en cláusulas, requisitos, y es el desglose de la declaración de la intención. De igual manera, cuando lleguen al grupo 2, al grupo 3, igual manera. Entonces, es muy importante que la declaración de intención, porque va a establecer el resultado esperado del cumplimiento de las cláusulas particulares.
Entonces, todos los sitios deben cumplir con la declaración de la intención. La cláusula es el capítulo y los requisitos son ya las reglas específicas que contiene cada uno. Bien. Siguiente. Les he venido hablando de requisitos fundamentales de la norma y ustedes se dirán, ¿cómo yo identifico, Marley? Bien, la norma es tan amigable que te dice, mira, los Escucharla requisitos como Jessica. fundamentales va a estar identificado con este símbolo, esta estrellita. Entonces, tú al momento de revisar tu norma vas a poder darte cuenta quién es un requisito fundamental y quién simplemente es un requisito más de las cláusulas. Dentro de los requisitos se tiene 12, inicia con el compromiso de la gerencia, señor y mejora continua, el plan de inocuidad alimentario o el HACCP, que esto tiene que dar cumplimiento de acuerdo al Códex Alimentarios, el tema de auditorías internas, que sí o sí tiene que realizarse para evaluar un adecuado funcionamiento del sistema de gestión. ¿Qué pasa? Hace muchos años creían que solo era importante lograr la certificación. Ah, no, vamos a pasar a auditoría porque tenemos que tener el certificado. Y de ahí pasaba su auditoría y se tiraban al abandono, no llenaban sus formatos, no tenían no actualizaban sus procedimientos. ¿Y qué tenían como resultados? Retiro de mercado, quejas del cliente, ¿no? Rechazos. Y todo eso de cierta manera genera costos para la organización. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Que era sumamente importante no solo esperar las auditorías de las casas certificadoras, sino implementar auditorías internas. Y la norma BRCGS te pide y te habla en el requisito 3.4 acerca del desarrollo de estas auditorías. Luego tenemos gestión de proveedores de materias primas y envasados. Es sumamente fundamental este requisito. ¿Por qué? Porque tú puedes fabricar, por ejemplo, arándano o harina, pero si tu material donde va a ir contenido tu producto no es de un proveedor aprobado, evaluado y auditado, ¿tú cómo vas a asegurar que ese recipiente o ese material que va a contener tu producto es un material apto para estar en contacto con alimentos? Entonces, también se considera un requisito fundamental porque tiene un impacto enorme sobre tu producto. Luego hablamos de acciones correctivas y preventivas en el 3.7, que esto pues se ejecuta ante no conformidades, ya sea producto de auditorías, quejas, o, recomendaciones y también producto de auditorías internas, ¿no? También tenemos la trazabilidad, que básicamente la trazabilidad es el recorrido de todo nuestro producto a lo largo del procesamiento desde recepción hasta el destino del producto. Entonces, tenemos que, la organización tiene que saber por dónde el producto ha pasado. A ver, aquí me hacen una pregunta. ¿La auditoría interna debe ser por personal externo o puede ser por personal interno? Mira, las auditorías internas puede ser realmente por ambos, pero el personal tiene que tener la competencia, no es cualquier persona. Primero, tiene que haber llevado un curso de interpretación de la norma, tiene que luego certificarse como un auditor de la norma y también tiene que tener la experiencia, porque para que tú puedas auditar, no solo es que conozcas la norma, también tienes que conocer procesos, porque eso también te va a generar el criterio de poder definir si algo es no conforme o conforme. Esa es la respuesta, John Edward. Muchas veces hay empresas que es una empresa nueva quizás y todo su personal también está en, como se dice, en inicios de todo este mundo de las certificaciones, optan por un externo, pero como organización
tienes que pedirle a este auditor externo que te demuestre su competencia para que tú puedas aceptarlo como tu auditor. Luego me pregunta César, en caso de querer certificar una planta bajo esta norma, ¿los requisitos fundamentales deben estar implementados de forma obligatoria en la organización? Sí tienen que implementarse, sí o sí. Bien, con respecto al laboratorio, por temas del estándar normativo, en toda mi experiencia, no me han observado con respecto a la puerta, pero sí puedes tener una observación con respecto a SCT. Así que eso tendrías que evaluarlo con SCT en caso de situaciones de emergencia. Leonela. Bien, continuamos. Luego, estábamos hablando de trazabilidad, ¿no? Que es como, yo siempre cuando explico a mi personal, trato de que sea lo más entendible, ¿no? Cuando hablamos de trazabilidad es como decir, así como nosotros, ¿no? Que tenemos nuestro DNI y al dar nuestro DNI nos pueden más o menos saber nuestro historial de vida, ¿no? En dónde fuimos, dónde vivimos, dónde hemos estudiado. De igual manera, cuando hablamos de trazabilidad es casi similar. Trazabilidad hace referencia al histórico de paso a paso por donde ha recorrido nuestro producto. Y eso es obligatorio porque si se tuviese una situación de recall o de alguna alerta sanitaria en cualquier destino, tú tienes que responder ante las autoridades y decirle qué pasó, dónde se produjo esa contaminación física, química, biológica, y para eso tú tienes que tener implementado un sistema de trazabilidad. Luego también hablamos de diseño de las instalaciones, flujo de productos y separación, limpieza e higiene, que es básicamente todo lo que va a formar parte de infraestructura, cómo manejas el tema de contaminaciones cruzadas, cómo se manejan los flujos de los productos. Si en tu empresa tienes varios flujos, tienes que evitar de que haya un cruce de una zona sucia a una zona limpia, ¿no? La gestión de alérgeno, si tu proceso lo amerita o no, y si es que tú en tu proceso no tienes alérgeno, ¿cómo vas a actuar para evitar alguna contaminación por alérgeno que no necesariamente va a venir por tu proceso, sino que puede venir por alguno de tus materiales, de tus proveedores o por el mismo personal? Entonces, muchas veces me han preguntado, pero Marley, yo no manejo alérgenos, ¿por qué debería tener implementado el requisito 5.3? Ok, en tu proceso no lo tienes, pero sí tienes fuentes potenciales que pueden generarse en una contaminación. Y es por ello que tú sí tienes que implementar un plan de gestión de alérgenos. Tenemos el control de operaciones, el control de etiquetado y envasado, y termina con la capacitación, que dado en cuenta, se tiene 12 requisitos fundamentales, pero si esto no es trasladado al personal que ejecuta en el día a día, no va a funcionar o no se va a dar cumplimiento adecuado a estos requisitos fundamentales. Entonces, si se dan cuenta, la relación, ¿no? Empieza con el compromiso de la gerencia y luego nos habla como último requisito, requisito 12, de capacitación. Entonces, nada de lo que tú puedas hacer implementar una política, un procedimiento, un protocolo, va a tener sentido si tú no los capacitas en ello. Es por eso que la norma te dice que si la empresa ha creado una política, te va a pedir evidencia y te va a decir, demuéstrame que has capacitado en tu política al personal o que has difundido la política, qué canales usas. Hoy en día, pues con la digitalización, se puede compartir a través de diferentes plataformas, por WhatsApp, por correo, por las redes sociales. Entonces, hoy en día ya no existe, ay, no, no lo hice, o es que no, el personal no tiene cómo tener acceso a la política. No, porque el que menos tiene celular, por ejemplo, ¿no? César pregunta, ¿qué significa el código de colores de los requisitos? Ah, ya, ahorita les voy a comentar. Dentro del estándar BRC te pone este código de colores y te dice que
De color verde son los documentos que se van a revisar en la auditoría, es decir, tú vas a revisar un documento. De color amarillo es lo que se va a revisar en el recorrido de las instalaciones del proceso y también vas a evaluar las buenas prácticas. Entonces, en el ejemplo de anterior, aquí, a ver. Aquí, como pueden ver, esto de acá es un documento que tú tienes que evaluarlo durante tu auditoría. Te tienen que mostrar el documento. Aquí, en el 1.1, te van a mostrar el documento, pero a la par también vas a visualizarlo durante tu recorrido. Entonces, es así como se maneja de manera sencilla el código de colores y el requisito evaluados en ambos significa que lo vas a evaluar tanto en la parte documentaria, en la auditoría durante la revisión de documentos y cuando vayas in situ también lo vas a evaluar en tu auditoría. Bien, luego tenemos, una vez que ustedes ya han comprendido la norma, que es muy amigable, de cierta manera, tienen que realizar una implementación de esta norma. Para ellos se clasifica en 5 pasitos, yo lo llamo. Primero, ejemplo, César. César llegó a la empresa, se me ocurre, Pepito Juárez, la empresa que se dedica a la exportación de mango, ejemplo, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué, César Medina? Yo quiero que tú me implementes el BRCGS porque yo necesito exportar mi mango, ¿ok? Él ya tiene conocimiento de la norma, pero no puede llegar de frente a la organización y decir, ah, ya vamos a hacer esto y ya. No, va a llegar primero a la organización y tiene que hacer un diagnóstico inicial para ver cuánto esa organización da en cumplimiento a los requisitos de esta norma. Quizás es una empresa que ya tiene protocolos, tiene procedimientos, tiene políticas y en su evaluación inicial le va a dar un indicio de cuánto la empresa ya ha avanzado en la implementación o en el desarrollo de esta norma. Cuando ya tiene ese porcentaje, es el primer paso, va a elaborar y actualizar los documentos. Entonces, César Medina, que es lo que tiene que hacer como el responsable de certificaciones, tiene que decir, ok, ya evalué que en la cláusula 2 del plan de seguridad alimentario tengo un 20% implementado, tengo que lograr y cubrir todos los demás requisitos hasta tener un 100% de cumplimiento de la cláusula 2 y así sucesivamente va a ir revisando cada uno de los requisitos de la norma para que pueda dar cumplimiento. Una vez que ya se aseguró César Medina de que estos procedimientos cumplen con la norma, tiene que encargarse de capacitar al personal en los requisitos. Debe conocer la importancia. Por ejemplo, el área de inocuidad tiene que verificar el cumplimiento de los prerequisitos de la limpieza e higiene, ¿no? Entonces, ellos tienen que saber qué requisito es lo que ellos van a cumplir. Ah, ya, yo tengo que cumplir el requisito 4. Entonces, tiene que capacitarlo. ¿Para qué? Para que ellos en las auditorías puedan responder. Porque lo que hoy en día también se vive es que ya cada área de la organización responda ante las auditorías. Muchos años, yo cuando inicié en mis primeros años, ¿qué pasaba? Ah, ya, como tú eres la que ve todas las certificaciones, tú te encargas de todo. ¿No? Éramos los todistas, lo llamo yo, pero ahora no. Ahora lo que se busca es que el equipo aporte cada uno con su granito de arena. Y para ello, ellos tienen que conocer la norma y sepan interpretar. Entonces, en este paso 3 es importante la capacitación al personal en la norma y también en cada uno de los procedimientos y diferentes documentos que se tiene implementado en la organización. El paso 4 es fomentar la cultura de seguridad alimentaria. Es básicamente crear conciencia. El tema de cultura de seguridad te lo pide FCC, te lo pide BRCGS,
y también te lo está pidiendo hoy en día algunos estándares de responsabilidad social, como por ejemplo EFI, que evalúa la parte de inocuidad, la parte social, la parte de seguridad y tiene un ítem dentro de sus requisitos que evalúe cultura de inocuidad alimentaria. Entonces, eso también eh, te pide otros estándares normativos. Entonces, también se tiene que fomentar la conciencia y compromiso. Pero cuando yo digo cultura, ¿qué significa, Marley, cultura? ¿Qué es? Cultura básicamente es un conjunto de comportamientos que tiene la persona, eh, actos. Es decir, yo puedo decir que en mi organización estoy fomentando la cultura cuando se cumplan los procedimientos sin necesidad de que esté un supervisor vigilando. Un ejemplo claro, que se laven las manos, ¿no? Muy bien, César. Hacer lo que debemos hacer en el momento sin necesidad de que alguien esté ahí. Entonces, cuando lleguemos a ese nivel, podemos decir que tenemos cultura. Y eso es algo que hoy en día todas las empresas están en busca de, porque no es algo que se logre con sacar una publicación o definir un procedimiento, no, eso está enfocado a las personas, por eso es que es algo mucho más complejo, es un trabajo continuo y no es muy fácil que digamos, pero para eso está el trabajo y lo que se dice la consistencia, ¿no? En el día a día, en el trabajo continuo, la mejora continua, y es por eso la importancia de que todo el equipo aporte, de que todo el equipo sepa que la cultura de la inocuidad es lo que mueve que los productos que se procesen en una organización no causen daño. Y el quinto paso, pues, es realizar una auditoría interna, que es básicamente verificar el cumplimiento de todos los requisitos de la norma antes ya de pasar por un proceso de certificación. Ya cuando ustedes, en este caso César, por ejemplo, ¿no? Ya cumplió todos estos pasos y en su proceso de auditoría interna vio que salen bien, o quizás detectó alguna no conformidad, tiene que trabajar para poder subsanar con todo el equipo, haciendo partícipe a todos. Y cuando pues se tengan resultados positivos, ya de inmediato se puede solicitar un proceso de certificación. Para ello es muy importante tener actividades de verificación, eh, como por ejemplo tenemos auditorías e inspecciones. Dentro de esto es muy importante que se evalúe de manera sistemática, documentada, el sistema o los diferentes procesos. Es lo que básicamente va a ser una auditoría, va a verificar la eficacia del sistema de gestión. La frecuencia puede ser de manera anual, semestral, trimestral. Ahora, ¿qué es lo que va a definir esta frecuencia? En base a la criticidad. También se habla de inspecciones, pero las inspecciones más que todo son de manera diferente, puede ser de manera puntual, se puede inspeccionar una actividad o una condición para identificar desviaciones del día a día, puede ser de manera semanal, de manera diaria, y esto pues va en un registro o reporte de observaciones y se toman acciones inmediatas. También dentro de estas actividades de verificación, también se realizan muestreos, ¿no? O pruebas de los productos y también de los ambientes. Para ello, pues, se trabaja con laboratorios acreditados. Eh, Luego también se tiene que hacer la revisión de registros, la calibración de los equipos, también se tiene que evaluar el tema el funcionamiento del sistema de trazabilidad, luego la verificación del HACCP, ¿no? Que es sumamente importante para que se pueda dar estas actividades de verificación. Eh, Esto está supeditado a las auditorías internas del requisito 3.4,
es lo que nos dice y justamente pertenece a un requisito fundamental. Luego tenemos también los tipos de auditoría. Tenemos auditorías de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. Dentro de esto, nosotros, cuando lo realizamos de manera interna por un personal capacitado, competente, pues podemos decir que tenemos una auditoría de primera parte. Justamente hace un rato mencionó un compañero, ¿no? Que, qué tipo de auditoría era cuando uno lo hace, ya sea por un externo o un interno que contraten, sería una auditoría de interna. ¿Qué es lo que va a evaluar? A la organización. Cuando hablamos de segunda parte, nos referimos cuando se hace auditorías a los clientes o el cliente nos audita a nosotros. Entonces es una auditoría de segunda parte, que es básicamente evaluar el cumplimiento de los diferentes requisitos, ¿no? Y que se cumplan los acuerdos que se determinan al inicio de un trabajo en conjunto. Y la tercera parte, que es la auditoría externa también, que es realizado por la casa certificadora. Actualmente yo he trabajado con LSQA, SGS, pero hay otras casas también que realizan estos servicios y pues permite lograr algún estándar, certificar algún estándar normativo. Para ello también es importante tener criterios bien definidos para la auditoría. Primero, se tiene que tener evidencia de la auditoría. Tú al momento de realizar una auditoría y vas a determinar alguna no conformidad, tienes que tener la evidencia para que tú puedas mostrar a los auditados. Esta evidencia pues tiene que ser objetiva, no puede ser una suposición, ¿no? También se tiene que definir los criterios de la auditoría y los hallazgos. Esto es sumamente importante que se tiene que definir, ya que en el caso de hallazgos puede ser una no conformidad como una conformidad, y en los criterios de auditoría, pues va a hacer mención a los requisitos legales, las políticas, los procedimientos instructivos y obligaciones que se tengan, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de definir los criterios para la auditoría. Luego tenemos las auditorías externas que pueden ser de primera, segunda, tercera parte, las auditorías combinadas y auditorías en conjunto. Este tipo de auditoría uno lo va a definir en función a la solicitud, ya sea por parte de a los proveedores, por parte de los clientes, por necesidad de algún tema de lograr una certificación. Luego nos preguntamos cómo determinar la frecuencia de una auditoría. La frecuencia de una auditoría en la norma GFCI se tiene que hacer en función del riesgo. Para ello yo siempre sugiero 3 niveles, ¿no? El nivel alto, como pueden visualizar aquí en la imagen, que es de color rojo, que generalmente es cada 3 meses, un nivel de riesgo medio de manera semestral y un riesgo bajo que se hace de manera anual. Luego viene usar factores. Estos factores están en función a la cantidad de no conformidades que se haya tenido, a la cantidad también de peligros significativos que se tenga dentro del plan de seguridad alimentario. También con respecto a los requisitos legales, si el proceso me impacta o no algún requisito legal. Entonces, es ahí para determinar la frecuencia de cuánto debo realizar una auditoría, es que tengo que tener en cuenta estos factores. Y luego en función a ellos se va a definir, ¿no?
cual amerita que se haga de manera anual, semestral, trimestral, en función al nivel de riesgo. Y es así como es sumamente importante que para definir la frecuencia de una auditoría, previamente tiene que haber un análisis de riesgo. Sin ello, yo no puedo decir, por ejemplo, de los nueve cláusulas que se tiene dentro del BRC, lo voy a hacer a todos una sola vez. No, se tiene que hacer una evaluación. La norma por defecto te dice que los nueve cláusulas se debe auditar como mínimo 4 veces en todo el año o el ciclo de certificación que tienes chance para evaluar los requisitos. Y también menciona que la cláusula 2 sí se debe evaluar más en comparación a las otras cláusulas y que esto también estaría en función a la criticidad, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes tienen un mayor número de puntos de control, ¿no? Entonces, ameritará que quizás se tenga que hacer. Todos estos cláusulas tienen que ser evaluadas, tienen que ser auditadas de manera interna, ¿no? En diferentes frecuencias en función a su matriz de riesgo que les va a determinar, por ejemplo, si el requisito, la cláusula 1 lo deban evaluar de manera anual, o sea, una vez, o quizás la cláusula 2 lo deban hacer de manera semestral, cada 3 meses. Como les repito, esto está en función al nivel de riesgo. Y para ello, ¿qué información ustedes deben tener en cuenta? Primero, tienen que evaluar los peligros significativos que se tenga. Quizás tuvieron el año pasado muchos rechazos o quejas por parte de sus clientes. Entonces, todo ello va a sumar para que ustedes puedan al momento de hacer su evaluación y ponderación dentro de su matriz de riesgo para poder definir la frecuencia de las auditorías. Para ello, dentro de esto es sumamente importante definir ¿cuántos días se debe auditar? Todo esto está en función al número de empleados, el tamaño de la planta y número de estudios de los planes HACCP que se tenga. Para ello también se debe realizar una revisión de la documentación y en función a ello la norma también te dice, ¿no? Ya, mira, si tú tienes de unos 50 trabajadores, puede ser, dependiendo también del tamaño del establecimiento, puede ser 18 horas, 18 horas, 20 horas, 26 horas, ¿no? Entonces, aquí la propia norma te da esa tabla que te va a ayudar para que puedas determinar los días de auditoría. Y cuando ya se hace una auditoría por alguna casa certificadora, previo a ello se envía toda esta información que te envían un documento donde tú tienes que completar la información, número de trabajadores, tamaño de la empresa y ellos en base a esto te van a sacar el número de días auditados. Los días habituales, ¿no? Es de 2 a 3 días, pero esto puede aumentar en función al tamaño. Por ejemplo, yo suelo pasar auditorías no anunciadas 4 días, ¿no? Es por el tamaño y el número de trabajadores que se tiene. También vamos a hablar un poquito de las actividades de auditoría. Para ello, hay un inicio de una auditoría. Como segundo paso es preparación de estas actividades, es decir, tienes que revisar tus documentos, también tienes que hacer una revisión y realización de diferentes actividades en tu auditoría. Es decir, recorrido de instalaciones, revisión de los documentos, registros, formatos, comportamiento del personal también. Tienes luego de esta auditoría que realizar una preparación de un informe donde obviamente va a estar detallado todo lo que el auditor pudo recopilar durante su recorrido y revisión documentaria. Y finalmente se da por terminado cuando ya se emite un informe y producto de este informe pues se va a tener ya sea
no conformidades o conformidades, y en caso de tener no conformidades, pues se tiene que hacer actividades de seguimiento, ¿no? Para evitar de que esa no conformidad se vuelva a repetir. También tener en cuenta que cuando en tu organización tienes una no conformidad, de cajón en el siguiente ciclo de auditoría o en el siguiente año, es lo primero que te van a venir a revisar, porque el auditor tiene que asegurarse de que esa no conformidad que te detectaron el año anterior no se repita y que tus acciones que habías implementado sean las adecuadas. Eh, También dentro de esta realización de actividades, lo que se va es revisar el cumplimiento de cada uno de los criterios de la auditoría que se define en un plan de auditoría. Eh, Se inicia con una reunión de apertura, básicamente donde el auditor se presenta ante los auditados. Para ello, lo que habitualmente se acostumbra es que el equipo HACCP o el equipo de seguridad alimentario reciba al auditor externo o ya sea al auditor interno y en ese momento se dé a conocer el plan de auditoría, es decir, qué requisitos se va a revisar, qué áreas se va a revisar y qué documentos se van a revisar. Y en eso, lo que se hace es proceder con brindarles la información para que el auditado sepa qué es lo que se le va a auditar, ¿no? Y también tienen que prestar predisposición para las preguntas del auditor. Dentro de ello, la información es muy importante que debe estar completa, correcta, coherente, actualizada. Muchas de mis experiencias me ha pasado que me traen un registro, y señorita Marley, aquí está el registro, aquí yo lleno y en eso me doy cuenta que falta una firma y ya ese documento supuestamente está ok, ¿no? Entonces no estaría ese registro correctamente y por ende representa un incumplimiento de uno de los requisitos de esta norma. Luego tenemos realización de las diferentes actividades durante esta auditoría, que es básicamente recopilación mediante información de diferentes fuentes, mediante muestreos, durante la auditoría tiene que haber evidencia, no suposiciones, o no creo, o es o no. O como yo siempre menciono, ¿no? O es blanco o es negro. No existe un intermedio en este caso o en esta área, ¿no? En el que he venido trabajando. Se tiene que evaluar, se tiene que hacer evaluaciones frente a los criterios de la auditoría. Se tiene que ver qué hallazgos se detectan en la auditoría y también se tiene que revisar. Y finalmente, luego de esto, se da por concluida o ya se tienen las conclusiones de la auditoría, es decir, todo lo que el auditor pudo recopilar durante sus entrevistas, revisiones documentarias, ya va a tener, como se dice, una idea de cuánto es que se está dando cumplimiento normativo del BRCGS o de cualquier otra estándar. ¿Qué técnica se usa para las auditorías? Primero que nada, la observación. Uno como auditor, y ya conforme vas ganando experiencia, puedes tú percatarte cuándo te miente o cuándo no, porque la persona denota nerviosismo, ¿no? Entonces, un auditor poco a poco, conforme va experimentando, practicando, puede recolectar esa información y saber, ¿no? Si ese o es como se dice, preguntas, ¿cada cuánto tiempo monitoreas el cloro? Ah, lo hago todos los días al inicio del turno, pero en sus registros no se evidencia, pero él te dice que sí, ¿no? Entonces, observas nerviosismo, dudas y por ahí puedes recopilar información, pero todo tiene que ser, obviamente, la información que recapitules, objetiva, clara, precisa. También puedes tener información a través de entrevistas, ¿no? A los líderes, a los mismos operarios. Señor, ¿cada cuánto tiempo se lava las manos? ¿Cuánto es el tiempo máximo o mínimo que usted tiene que sobarse las manos con el jabón? Ah, 10 minutos, 5 minutos, 30 segundos, 20 segundos, ¿no? Entonces tú ahí también puedes evaluar si en verdad se cumplen los procedimientos a través de entrevistas. Muestreos.
y también la revisión documentaria. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no estás de acuerdo con la certificación? Pregunta John Edward, dice, ¿en qué caso puede generarse un rechazo de la certificación en primera auditoría por ende certificador? Entendería, a ver, a mí me pasó en una auditoría que el auditor mostró cierto comportamiento que no era adecuado y al momento de entrevistar era muy agresivo con el personal. En primera instancia le comenté de que se sintió porque el equipo mencionó ese trato, ¿no? Luego, cuando revisó algunos requisitos, no nos revisó parte de algunos requisitos sumamente importantes. Entonces, nosotros como clientes de la casa certificadora sí hicimos un rechazo de esa certificación porque consideramos que ese servicio no era el adecuado y que dábamos por terminado esa auditoría, ¿no? Entonces, la casa certificadora en ese momento se contactó con el auditor, ¿no? Y bueno, procedió a retirarse y dar por culminado. Entonces, si ustedes detectan que en esa situación el auditor no está teniendo el trato o no está realizando de acuerdo a lo que la norma te pide, ustedes tienen todo el derecho de hacerle presente al auditor y también a la casa certificadora y por ende solicitar que se le cambie la auditoría porque ustedes no están de acuerdo con el servicio. ¿Sí? Consulta, si se utiliza calculadora en la línea, también debe ser codificada. ¿Podría ser una no conformidad si no se tiene un control? Sí. Tu línea de proceso, Leonela, tú tienes que, por obligación, tener controlado todos los materiales quebradizos y la calculadora entendería que es posiblemente plástico, tiende a ser un material quebradizo. Entonces, es recomendable y es una buena práctica que los materiales se tengan rotulados. Uno, porque vas a evitar de que haya una rotura y este pedacito de la calculadora se vaya al producto. Dos, vas a también permitir o vas a controlar que esta calculadora pueda irse en alguna caja o en alguna bolsa por alguna persona malintencionada que quiera afectar al producto, lo meta y si tú no lo tienes codificada o identificada, no lo vas a contar o no lo vas a controlar. Entonces, sí se recomienda que se tenga codificado los materiales quebradizos y o representen un riesgo para tu proceso. Es también, hace poco me hicieron una pregunta, ¿es necesario que yo codifique los lapiceros? Sí, porque en mi experiencia he podido encontrar en mi producto terminado la tapa de los lapiceros. ¿Por qué sucedió eso? Porque no hay un control. Entonces, una buena práctica es rotularlo, Marita, préstame tu baño, ¿ya? controlarlo, contabilizarlo también. César Medina me pregunta, ¿no? En caso como ese se repite la auditoría con un auditor diferente, no, ahí sí ya de por sí yo te recomendaría que tendrías que cancelar el servicio con esa casa certificadora porque ya entendería que ese auditor pues no tiene la competencia, no tiene la parte de habilidades blandas bien desarrolladas, porque primero uno como auditor tiene que tener la facilidad de poder tener un trato adecuado y poder manejar los diferentes caracteres de las personas. Porque imagínate, muchas veces hay personas que durante un proceso de auditoría tienden a responderte de manera diferente o cambian su comportamiento y tú como auditor no puedes ponerte al mismo nivel, sino tienes que tener un comportamiento pues tranquilo,
Y obviamente si detectas nuevamente que ese auditor que te está auditando tiene ese comportamiento, no, definitivamente sí, yo te recomendaría que ya de por sí cambien de casa certificadora, que no creo que pase, ¿no? Bueno, a mí sí me pasó una vez y para que la casa certificadora se disculpó y nos mandó a otro auditor mucho más accesible, porque básicamente mi organización lo que quería era que nos encuentren todos los hallazgos habidos y por haber, porque lo que queremos como organización, porque es parte de un compromiso de toda la organización, es que todos nuestros procesos cumplan, no solo para una certificación, sino que sea ya un comportamiento de todos. Y es ahí donde también uno como auditor puede evaluar la cultura, ¿no? Que no es solo papel, sino también es acto, son comportamientos que se quieren. Bien, César, espero haber respondido a tu duda. Mencionas también que la buena práctica con los lapiceros es tener lápices detectables sin partes desprendibles. Sí, una práctica, por ejemplo, es colocarles pequeñas cintas con metal para poder ser detectados. Otra práctica también es en los lapiceros es quitarles la tapa para evitar que la tapa se vaya. Son buenas prácticas que se tienen que implementar porque ha habido muchas situaciones en una de mis tantas experiencias. Imagínense, en mi producto llegó, eran vines de 400 kilos, había llegado antes, bueno, yo de llegar a esa organización, habían llegado cucharones, habían encontrado stretch film, esos film que se usa para proteger los pallets dentro de este bin de 400 kilos, ¿no? Entonces, el cliente, imagínense qué habrá pensado, ¿no? Que no se tiene un control de los materiales, definitivamente. Los lapiceros retráctiles no es recomendable, Leonela, porque el lapicero retráctil generalmente, o la mayoría de los lapiceros comercializables, tienen una parte que es la que se mueve para que el lapicero salga o se meta dentro del protector y eso también se suelta muchas veces y por ahí generarías un material extraño que al final se puede ir al producto, ya sea de manera no intencionada o de una manera intencionada, ¿no? Que puede ser por un personal que está descontento, que qué sé yo, quiere afectar a algún supervisor o jefe y agarra y tiene un material apropiado para realizar una contaminación intencionada. Entonces, evitar mil veces ese tipo de lapiceros, ¿no? De preferible lapiceros sencillos, simples, que sirva para escribir nada más, ¿no? No tanta cosa, porque al final solitos se ponen la soga al cuello como, como se suele hablar, ¿no? Claro, sí, en caso de tener o encontrar un lapicero que tenga esta característica, sí representa una no conformidad que porque tiene que ver con la afectación de que se genere hacia el producto una contaminación por material extraño y también entraría a afectar a los prerequisitos, porque dentro de los prerequisitos te dice que tú tienes que controlar el material extraño y quebradizo. Entonces, por ambos lados afectaría. ¿Vamos? Luego tenemos, una vez que ya se evaluó, el auditor dice, bueno, ya hice mi recorrido, ya entrevisté, ya hice mi revisión documentaria, tiene que realizar el cierre de esa reunión, ¿no? Para ello, muchas veces en el momento no vas a terminar tu informe al 100%, porque, por ejemplo, este estándar tiene algo de 328 requisitos, ¿no? Que es un montón, pero sí se tiene que dar una presentación de los hallazgos y conclusión al auditado tiene que explicar con exactitud las no conformidades. Para eso, en ese momento, tiene que nuevamente reunirse todo el equipo HACCP o el equipo de seguridad alimentario y escuchar cada una de las no conformidades y, como se dice, si es necesario pelear por esa no conformidad para que el auditor no lo declare como no conforme, ¿no? Y es el momento para que ahí quizás pueda, como es una práctica interna,
quizás no considerarlo, ¿no? Pero se tiene que presentar evidencia clara. Lo ideal es que durante la auditoría, en la revisión documentaria o en el recorrido, ustedes tengan toda la información necesaria y puntual en ese momento. No es bueno pecar por tener la información de más, porque a veces mientras tú más información le des al auditor, le das más oportunidad de que te siga preguntando, de que te pida más información. Entonces, yo algo que siempre recomiendo es que cuando tú pases por un proceso de auditoría, solo tienes que alinearte a lo que te dice requisito. Mientras seas más puntual y preciso, mucho mejor, porque si tú quieres explayarte, demostrar que haces esto o aquello, por ahí se te puede ir algo y te pueden encontrar una no conformidad sin querer queriendo. Entonces, también tienen que estar preparados para justificar justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Dar oportunidad al auditado de explicar con respecto a la no conformidad. Y bueno, básicamente se da el cierre de esta reunión formal, se llena actas donde pues firman todas las personas presentes con un registro de dejar como evidencia de que hubo una auditoría y el auditado, pues, en caso de tener no conformidades, pueda presentar un plan de acción correctiva, ¿no? Luego de esto se tiene que hacer un seguimiento de la auditoría, es decir, este seguimiento consiste en las acciones correctivas inmediatas, que es en el momento, acciones preventivas y oportunidades de mejora. Para ello se debe realizar en un tiempo estimado. Si es algo crítico, tiene que ser corregido de manera inmediata. Eh, Dentro de las auditorías internas, tiene que cumplir con plazos, tiene que tener responsables de la gestión de subsanar estas no conformidades. Y también es muy importante, esto tienen que sí o sí tenerlo mapeado. Dentro de su procedimiento de auditorías internas, tienen que evaluar la eficacia de estas acciones tomadas. Una anterior cultura, ¿qué significaba? Que muchas veces tenían una no conformidad, hacían su análisis de causa raíz, implementaban sus acciones correctivas y ya, y se olvidaban. Entonces, lo que el BRC te dice es que no, tú, luego de haber hecho todo ese trabajo que ya lo mencioné, tienes que tener una evaluación de eficacia que puede ser a los 2 meses, a los 3 meses, y tienes que evaluar que en verdad eso que tú en su momento implementaste se siga manteniendo en el tiempo. Luego tenemos la finalización y seguimiento de la auditoría, ¿no? Que la auditoría finaliza cuando se han culminado todas las actividades que estaban en el plan, se hizo el cierre. Durante esta auditoría se deben conservar o eliminarse, según el procedimiento de auditorías internas y o externas, y tiene que ser de manera confidencial. Las personas que hacemos auditorías no podemos estar compartiendo, mira, empresa Juanito Pérez no tiene esto, no. Tenemos que guardar esa confidencialidad porque eso es parte obligatoria como auditores. Y bueno, también se tiene aquí la calificación de la auditoría. El BRC tiene calificación de AA, A, B, C, D. Esta calificación es cuando es anunciada y cuando es no anunciada se le adiciona un símbolo más. Yo actualmente trabajo con un ciclo de certificación no anunciada a solicitud de nuestros clientes. Entonces, el año pasado tuve una auditoría donde logré obtener una nota de AA más. Es algo satisfactorio, pero no es fácil. Se tiene que trabajar con el equipo, tienes que concientizar, capacitar al equipo, tienen que entender la importancia de este estándar normativo. Y también dentro de esto te define los días para los cuales puedes tú realizar las acciones correctivas en caso de tener no conformidades, críticas, mayor, menor. Entonces, como ustedes pueden ver, el estándar BRC es tan claro que no deja cabos sueltos
o que genere dudas quizás de no, me confundí, mire, es que yo lo interpreté mal y no le entendí. No, también esta norma tiene una guía de interpretación que también te da como que a pasito de cada uno de los requisitos, ¿no? Cómo se interpreta para que tú puedas entender y puedas llevar a cabo el cumplimiento de estos requisitos. Bien, voy a responder aquí preguntas. Un auditor hizo observación que el detector de metales debe detectar el material de lapiceros. Bien, aquí Leonela, el detector de metales primero no te lo va a detectar el lapicero como tal, perdón, porque el lapicero es de plástico, generalmente los lapiceros, y el detector de metales detecta ferroso, no ferroso y acero, ¿no? Entonces, quizás por ahí se podría colocar una cinta metálica al lapicero para poder por ahí lograr que se pueda identificar el lapicero, el detector lo detecte, porque si es plástico no lo va a detectar. ¿Qué más? Fernando, ¿se audita toda la norma o solo una muestra de ciertos requisitos del BRC? Bien, recuerdan que en un inicio les mencioné el alcance, ¿no? Depende del alcance o lo que tú proceses. Si tú si tú eres, por ejemplo, una empresa que solo almacena el producto, hay requisitos que no se te va a evaluar porque tú no procesas el producto. Pero si tú, desde que llega tu materia prima, lo sacas como un producto terminado, sí aplica todos los requisitos. Otro, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa que exporta frutas frescas, no sé, palta, espárrago, mango, no me van a evaluar el requisito 7 y 8, porque las cláusulas 8 y 9, porque esto tiene un enfoque con procesamiento de alimentos para mascotas y procesamiento para animales. Y también la cláusula 8 nos habla de alimentos de consumo instantáneo, ¿no? Entonces no aplicaría. Entonces, en mi caso, solo tendría alcance hasta la cláusula del 1 al 7 nada más, ¿no? Entonces, tienes que evaluar cuál es el rubro que tú tienes en tu organización para que en función a la norma cubra ese alcance. Entonces, no siempre va a evaluar todas las cláusulas. ¿Qué más? Basándonos en el informe de la auditoría anterior. Ahí, Fernando, no sé si llegaste a escuchar mi respuesta, ¿no? Te comenté que la norma BRC no siempre vas a evaluar todas las cláusulas, sino depende del alcance a la cual tú estás sujeto y basándose en un informe de auditoría anterior. Entendería que en esa organización hubo un informe, pero tendrías que ver, pues si tu empresa fabrica o se dedica a la fabricación de alimentos para mascotas, sí tendrías mayor alcance hasta la parte que cubre fabricación o procesamiento de alimentos para mascotas. Pero si fuese un rubro de productos frescos, no, solo de la cláusula 1 hasta la 7. Luego, en cuanto a las conformidades, ¿cuáles son los factores que no determinan el tipo de no conformidad? Primero, una no conformidad se va a determinar en base al incumplimiento de cualquiera de los requisitos. Si hay un incumplimiento, se va a categorizar en función a la criticidad. El auditor para ello va a definir si es una no conformidad menor, mayor o crítica, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que es una no conformidad menor? Cuando no se ha cumplido por completo una cláusula, pero con base en pruebas objetivas, la conformidad del producto no está en duda, ¿no? Pero ¿cuándo es una no conformidad mayor? Cuando hay un fallo sustancial en el incumplimiento de los requisitos, es decir, en la declaración de intención no se está cumpliendo, entonces por ahí el auditor lo va a definir como una no conformidad mayor. Bien, ¿qué más? Mm, a ver, el estándar BRCGS de qué año es? Empezó a regir desde el año 2023, que ya era aplicable,
para que las empresas puedan empezar a implementar, pero quizás, ¿qué pasaría si el BRCGS decide cambiar de versión? Porque generalmente cada 3 años por ahí se revisan las normas y con los cambios que hay en el día a día, mejoran, incluyen nuevos requisitos o amplían o dan mayor información con algún requisito. Entonces hay un cambio de versión, entonces ahí implicaría que esta versión va a cambiar y para ello también la organización tiene que realizar esa actualización y implementar los nuevos cambios de esa nueva versión. Con respecto, César, a las auditorías, se tienen auditorías anunciadas, no anunciadas. Como te mencioné, yo trabajo actualmente con auditorías no anunciadas, es decir, el ciclo o la ventana de auditoría es cada 4 meses antes de la fecha de vencimiento de mi certificado. En esos 4 meses, yo no sé en qué momento me va a venir la auditoría, pero cuando hay auditorías anunciadas, pero te obliga que cada 3 años pases dentro de ese ciclo de 3 años auditorías no anunciadas, como mínimo una. Bien, espero haber podido responder las dudas. Con esto daría por terminado el webinar de hoy. Alicia, ¿hay algo más que comentar? He respondido todas las dudas de los participantes. Espero que podamos volver a vernos en las siguientes mm, webinars o cursos que se aperturen. Bien, Alicia. sí, si es que ya no tuvieran ninguna otra duda por ahí, Leonela, César, que han sido los más participativos en el webinar, Mm, mm. Ay, ¿cómo hago esto? o por ahí quizá, bueno, los demás participantes quizá tienen alguna duda para que la docente Marley les pueda ayudar, ¿no? A ver, Leonela, la presencia de condensado en sala de proceso sería una no conformidad mayor. Bien, aquí aplicamos el criterio, justamente como mencionaba en el desarrollo del webinar. Eh, si ese condensado está cerca al producto o directamente al producto, sí podrías considerarlo como una no conformidad mayor. Pero si hay un condensado, pero que está ajeno al producto, podrías considerarlo como una no conformidad menor. Gracias, Jackie. Gracias, John. Bien, si es que ya no hubiera alguna duda adicional, pues, ok, César por ahí tiene otra duda. Acaba de escribir su pregunta, César Medina. Ya. ¿Cuál sería un ejemplo de una no conformidad crítica? Por ejemplo, el incumplimiento de un PCC. Supuestamente en un PCC tú tienes que establecido el cumplimiento de tiempo, concentración quizás, o si tu PCC es el detector de metales, ¿no? Por ahí no se cumple al 100%, podrías definirlo como una no conformidad crítica, porque al incumplimiento de un PCC, ya sea biológico o un PCC físico, va a haber afectación a la salud, al brote directo de una enfermedad y obviamente significaría que tus controles han fallado, ¿no? Otra también que yo diría que es una no conformidad crítica es el caso de un alérgeno no declarado. eh, y detectas que dentro de la composición hay, entonces es una no conformidad crítica porque estás dando una información engañosa y poniendo en riesgo la
salud. Una no conformidad crítica siempre va a representar o siempre va a jalar cuando hay una afectación a la salud. ¿Cuál sería un ejemplo de un... espérate, ¿cuál sería el ejemplo de un incumplimiento para detener una auditoría? Generalmente uno puede detener una auditoría cuando supera el número de incumplimientos críticos. La norma BRGS también lo detalla, determina el número de incumplimientos críticos que es aceptable y una o más ya puede ser causante, más de dos, tú puedes decir que ya estás incumpliendo y por ende pararías esa certificación porque no vas a lograr la certificación. Entonces, en todo proceso de auditoría, uno puede tener no conformidades, pero siempre esperemos tener no conformidades en lo mejor posible, menores y ya quizás por ahí mayor, ¿no? Porque si se tiene no conformidades críticas, chicos, va a afectar porque tu puntaje, porque recuerden que el BRCGS tiene nota, entonces tu nota va a ser quizás un D, un C, y eso para el cliente que va a adquirir tu producto te va a decir, oye, tienes nota D, C, yo lo que quiero es que tú tengas de A o B quizás, y esto es. Entonces, así logres tu certificación, no vas a ser atractivo para el mercado. Entonces, siempre se busca la excelencia, recordemos. Entonces, en la mayor de los casos, salvemos en los procesos de auditoría y si es que por ahí sucede, no conformidades menores. César, espero haber respondido tu duda, porque con no conformidades de 5 o menos, aún obtendrías una calificación de A o A más si fuese una auditoría no anunciada. Gracias, César. Gracias, José Francisco. Nuevamente les invito a inscribirse a los cursos que se van a abrir en mayo y poder seguir conversando, porque algo que he aprendido en este tiempo es que no hay nada más enriquecedor que compartir las diferentes experiencias y también es una forma de aprender. Bien, Alicia, eh, doy por terminada mi participación, agradecerlos a todos y espero verlos pronto. Muchas gracias. Bien, entonces muchas gracias a usted, Marley, por permitirnos brindar este webinar y muchas gracias también a todos ustedes los participantes que pues se han tomado el tiempo de poder ingresar. Ah, no sé por qué mi cámara se ve así. Ya bueno, mejor lo apago. Ok. Que se han tomado el tiempo de poder pues ingresar a este webinar. Y pues muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Espero verlos en el curso. Ya tienen nuestro número para que nos puedan contactar. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta nos pueden preguntar, ¿no? Estaré yo o también otra asesora para que los pueda orientar. Y pues nada, muchas gracias, agradecerlos a todos ustedes y espero verlos pronto en el curso de gestión de calidad y inocuidad. Sí, claro, César. Nosotros, bueno, vamos a estar compartiendo el enlace perdón, la grabación del webinar a través de nuestro canal de YouTube, en donde también nos pueden encontrar como Indutech. Y bueno, nada, cualquier cosita también les vamos a estar enviando al grupo general de calidad para que puedan estar al pendiente de todo. A ver, ¿cuál es el canal? Ok, a ver, dame un momentito. Ahorita voy a enviar en nuestras redes sociales. Sí, a ver. Ok. Mm, ok, ahorita estoy enviando todas las redes sociales, ahí están nuestras páginas de Facebook, de Instagram, también nuestro canal de YouTube y nuestra página web para que nos pueden seguir. Y a través de ese canal nosotros vamos a estar compartiendo el webinar y también les vamos a estar pasando el enlace a través de los grupos, como les comenté, para que lo puedan visualizar
y lo puedan tener ahí. Bueno, sin más, entonces agradecerles a todos ustedes nuevamente y pues estamos abiertos a cualquier duda que puedan tener por el chat. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y hasta pronto y bueno, que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Gracias, gracias.